A ver, déjame ver nada más. Déjenme y que podemos, por las propiedades de funcionamiento del reactor, podemos nosotros directamente el balance de materia, del balance de materia, podemos evaluar las R's. Y en este caso específico de este problema, lo único que veía es que, bueno, dedujimos de alguna forma que tenemos una reacción donde está desapareciendo A para producir A, B y C. ¿Eso a partir de qué? A partir de los signos que nos aparecen en los cálculos que estamos haciendo. Si se fijan, todas de entrada, como no sabemos qué pasa con esta reacción aquí adentro, todas las tratamos como si fueran reactivos, ¿no? O sea, decir, tau es igual a CB0 menos CB, CC0 menos C, CA0 menos C. Entonces, ya una vez haciendo los cálculos de esta forma, podemos nosotros plantear que aquí, por ejemplo, esta R sería negativa, que nos indicaría que es el reactivo, y el negativo se va con y nos quedará positivo, lo cual nos estaría diciendo que efectivamente estamos formando B, y lo mismo con C. ¿Sí? Esa es, digamos, la demostración que se refiere a este problema. El siguiente problema es, a partir nuevamente de la propiedad del tanque agitado, sigo insistiendo, el reactor por lotes y el reactor de flujo pistón comen aparte en ese sentido. Sirven para obtener datos de concentración en función del tiempo o concentración en función de la longitud del reactor para el reactor de tanque de intermitente o el de tubular. Pero no nos permiten calcular la R directamente, como se hace a partir de los balances en el reactor de tanque agitado, por la propiedad de que una vez que la reacción se lleva a cabo y no variamos ningún parámetro de concentración, temperatura, etcétera, las condiciones permanecen constantes durante todo el tiempo. Y por lo tanto, la R es una constante. Bueno, en este problema, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un problema donde la reacción es una dimerización en fase gas, donde da R. Una concentración inicial de 100 milimol por litro. El volumen del reactor experimental es igual a 0.1 litro. ¿Sí? Esa es la información que tenemos. Se establece una tabla experimental donde se llevan a cabo 4 experimentos. Esos 4 experimentos pasan por que variamos, básicamente lo que estamos variando es el flujo volumétrico que alimentamos al reactor. ¿Sí? De aquí haga de cuenta que no existe esto, y este es el flujo volumétrico que estamos alimentando al reactor, que el reactor en el caso que estamos viendo es de 0.1 litros. Bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí afectando de alguna forma? Aquí lo que estamos nosotros afectando es el espacio-tiempo, el tau. Si ustedes recuerdan que el tau lo relacionamos como el volumen de la... A ver, aquí ya me está... ¿Cómo desaparezco esta cosa? Bueno, en fin. Digamos, el tau que estamos analizando aquí, ¿cómo se quita esto? Está de esta cosa. Bueno, vamos a ver en detalles. Esto debería de irse, volar. ¿Cómo lo quito? ¿Sabe alguien? Bueno, el tau es igual al volumen entre el flujo volumétrico. O a su vez, ¿verdad? Sabemos nosotros que ese tau a la vez en el balance de materia sería CA0 por X entre R. Pues eso ya lo conocen ustedes. ¿Sí? Aquí lo tienen. En la parte inferior del lado derecho de la página. Entonces, el experimento consistió en variar tau. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos varias tau y vemos el efecto
de esa variación del flujo volumétrico con la concentración de a la salida del reactor. De tal manera de que a mayor flujo volumétrico tenemos mayor concentración del reactivo A que sale, lo cual significa que a mayor espacio-tiempo, tomando en cuenta el volumen constante, al aumentar el flujo volumétrico, el reactivo estrictamente permaneció menor tiempo dentro del reactor y por lo tanto tuvo menos tiempo de reaccionar. Entonces la conversión que se podría alcanzar ahí pues sería calculada como 100 menos 85.7 entre 100, ¿no? Que da apenas un 17% próximo. En cambio, cuando ustedes mandan un flujo volumétrico del otro extremo, en la corrida 4 de 1.5, vean ustedes cómo la concentración de 100 milimoles por litro baja hasta 33.4, o sea, se alcanza un 60 y tantos por ciento de conversión. Eso sería, digamos, así en términos muy cualitativos, el efecto que estamos buscando nosotros con el flujo volumétrico. Eso es una, vamos a decir, esto es una política experimental llevada a cabo en el laboratorio. Bueno, como están diciéndonos que es un sistema en fase gaseosa, entonces lo que hacemos nosotros es, abajo de la tabla, viene el balance de los reactivos y productos que están involucrados en la reacción química. Entonces, Na será igual a Na0 por 1 menos XA y NR, el producto va a ser un medio de Na0 por XA. Acuérdense de lo que habíamos dicho en la reglita, de que la reacción la dividimos entre el coeficiente del reactivo limitante. Entonces nos va a quedar A igual a un medio de R. Entonces eso es lo que se ve reflejado aquí en los balances. ¿Sí? Entonces hacemos la tabla y evaluamos en los extremos para X0 que no haya reacción, entonces no hay producto, y X al 100%, y nos va a quedar entonces el producto que es un medio de NaCl. Haciendo este análisis, la sumatoria de esto nos queda que tenemos una contracción de menos 0.5. O sea, vamos de 2 moles, pasamos a 1 mol, lo cual significa que tenemos un factor de expansión de menos 0.5. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, está claro, ¿no? O sea, creo que está bastante ilustrativo. Ahora bien, como sabemos que el factor de expansión no es igual a 0, esta cosa, ¿cómo le hago para quitar esta porquería de abajo? A ver, quítate tú, hombre. Doctor. Sí. Bueno, le aviso, bueno, ahorita quité mi micrófono. Me está diciendo un compañero que si lo puede permitir entrar. Se supone que está inhabilitada la sala de espera. Ah, ¿sí? Sí. Ok, doctor. Déjeme Dile que decir. trate, a lo mejor no ha entrado por eso. Ok, doctor, gracias. Porque todos entraron sin problema, ¿no? No los tuve que admitir. Bueno, entonces, vamos, como sabemos que el factor de expansión es diferente de 0, entonces la X se define de esta forma. Pregunto si está clara esta ecuación. Sí, profesor. ¿Sí? O sea, esta ecuación que está aquí viene de considerar el volumen variable, acuérdense. B igual a B0 por 1. En este caso sería menos 0.5x. O tomando en cuenta las concentraciones, nos quedaría esta expresión. ¿Sí? Yo les pediría a los que no lo vean muy claro que hagan el intento de deducirla. ¿Sí? Porque son relaciones muy importantes que con frecuencia vamos a estar analizando a lo largo del curso. Entonces, más que me gustaría que quedaran bien claras desde un principio. Entonces, tomando en cuenta esto, esta sería la ecuación que nosotros utilizaríamos para la conversión y el balance de materia quedaría entonces como CA0 por XA entre la tasa de reacción, entre R. Obvio que ahí no conocemos R. Entonces vamos para allá. Voy a abrir la otra página. Y vamos a organizar la siguiente tabla.
Huevo. A ver, esta tabla queda de la siguiente manera. Si se fijan, ahí tenemos entonces el experimento 1, 2, 3 y 4. Los flujos volumétricos 30, 9, 3.6 y 1.5. Las concentraciones, todos estos que están aquí son, vamos a decir, los datos que ustedes recogieron en el laboratorio. Ahora, la conversión, si se fijan, se ve muy clarito aquí el efecto del factor de expansión. ¿Sí? Si ustedes hicieran directamente ignorando el factor de expansión, o sea, considerándolo cero, entonces tendrían ustedes que la conversión sería C a 0 menos C entre C a 0. O sea, 100 entre 87 entre 100. Y eso les daría como 17% de conversión contra el 25% que están obteniendo al considerar el factor de expansión correctamente. ¿Sí lo ven? Eso es parte de lo que quiero demostrarles con este problema. Entonces, aplicando la fórmula que acabamos de ver, calculamos las X correspondientes. ¿Sí? Punto 25, punto 5, punto 67 y punto 80. Del balance de materia, despejan la R como lo hicimos en el problema anterior y pueden ustedes entonces evaluar la R a las diferentes corridas. Entonces tienen que para la primera corrida es 7500 milimol por litro minuto, 4500, 2412 y 12000 y 1200. ¿Sí? Entonces, si se fijan ya, aquí sí podemos aplicar la ecuación de la ley de potencia que me permitiría calcular el orden de reacción y la constante. Entonces saco el logaritmo de R, que es lo que pongo aquí, saco el logaritmo de la concentración tal cual, aquí, y lo grafico y me da esta correlación con una R cuadrada de 0.9975. Bastante buena. Entonces esto significa que mi constante es este valor y la concentración está elevada a la segunda potencia. Entonces con esto, apoyado en datos de laboratorio, operando el reactor a diferentes flujos o espacios-tiempo, pude establecer una R para poder establecer la cinética de la reacción. Cuando yo les diga que hay que calcular la expresión cinética, me estoy refiriendo a la constante de velocidad de reacción y al orden de reacción. Si tenemos variación de temperatura, o sea, hay un experimento, hagan de cuenta que esto se hizo a una temperatura. Si yo hiciera estos experimentos que están aquí, los replicara a diferentes temperaturas, entonces yo podría obtener diferentes Ks. Y entonces aplicar la ley de Arrhenius para obtener el factor exponencial y la energía de activación, como vimos en algunos ejemplos al principio del curso. ¿Sí? O sea, tenga claro eso. O sea, en este caso es una sola constante, porque en principio, aunque no nos están dando inclusive la temperatura, sabemos que se trata de una sola temperatura. Entonces, el valor de la constante es esto. Si no, tendríamos que poner el valor numérico del factor exponencial por E base neperiana, E a la menos la energía de activación entre RT por la concentración al cuadrado. Entonces, esa sería la expresión cinética, vamos a decir, ya en un caso no isotérmico, cuando estamos aceptando que la K varía con la temperatura. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, doctor. ¿Sí? No, O sea, doctor. sí se ve la lógica del análisis, ¿no? Entonces aquí lo único que habría que hacer, si ustedes lo quieren corroborar, es grafiquen esto directamente y van a obtener esto. Bueno, vamos al siguiente problema. El siguiente problema es un problema donde hay otra propiedad que es importante resaltar. Si se fijan, es un tanque agitado donde tenemos dos
corrientes con diferente concentración de cada uno de los reactivos. Hagan de cuenta que estamos mandando aquí dos corrientes acuosas con una concentración de A y una concentración de B en cada una de las corrientes. Ahora, nos dicen, por condición del problema, nos están diciendo que tenemos dos corrientes con igual flujo volumétrico, es decir, que B0, le puse yo aquí, a ver, déjenme hacerlo un poco más grande. Sí, aquí se ve un poquito mejor. B0, A va a ser igual a B0, B. Acuérdense que B0 es el flujo volumétrico. Entonces, hagan de cuenta, esta es la propiedad que quería decirles. Aun cuando ustedes cargan y la corriente de cada una de estas tubos, digamos, de alimentación, caen separados directamente al reactor, por la propiedad nuevamente en el mezclado perfecto, etcétera, esto será equivalente a que tuvieran ustedes un mezclador previo, ¿sí? Que entonces llegara la corriente A, la corriente B y saliera una corriente que es el doble por la condición del problema. También puedo decir que el flujo volumétrico de A es un tercio del de B o no sé, 2/5 o lo que sea. Eso es importante saberlo para poder nosotros proporcionar ¿cómo se llama? Las concentraciones que se están manejando. Dicho de otra manera, considerando que los flujos volumétricos son iguales y que la corriente que estaría, digamos, aunque no se esté dando físicamente, que estaría entrando al reactor es la suma de estas dos, esto nos dice que la concentración de A realmente es 2.8 entre 2. El 2.8 es la concentración de datos del problema. Si se fijan, aquí está la concentración de A de 2.8 mol por litro y la de B 1.6 mol por litro. Entonces, eso es referido a que el volumen es el doble, el flujo volumétrico, entonces esto es como si diluyéramos estas dos corrientes. Entonces baja una a 1.4 y la otra baja a 0.8. ¿Sí está claro? Por lo tanto, Sí, la concentración de B va a ser CB0 por 1 menos XB y CA0 menos 1 medio de CB0 XB. Es decir, tenemos una reacción estequiométrica en la que estamos asociando, que no la puse, pero si ustedes la pueden ver en los apuntes, es A más 2B. Ahora, tomando en cuenta la estequiometría, podemos decir que efectivamente el reactivo B es el reactivo límite, no es A. Entonces, si es el caso, vean ustedes que estoy tomando el reactivo B para definir CB0 por 1 menos XB. Aplico la reglita que les decía de que divido la ecuación estequiométrica entre 2 para liberar el coeficiente 2 de CB y me va a quedar entonces que reacciona una mol de B por más media mol de A para obtener media mol de R. Y eso lo veo reflejado en los balances que hago. CB igual a CB0 por 1 menos XB. CA es igual a la concentración inicial de A menos 1 medio de lo que reaccionó de B. Y de R aparece 1 medio de lo que reaccionó de B. Entonces, haciendo esas consideraciones y tomando en consideración que la conversión del reactivo limitante, que es B, es 75%, pues yo calculo que CB a la salida del reactor será igual a 0.2 mol por litro, CA 1.1 mol por litro y CR 0.30 mol por litro. Eso sería, digamos, y esto es la consecuencia de lo que estamos analizando. Entonces, lo que sigue es, dado lo multimensionado característica de funcionamiento del reactor, esta R la puedo evaluar independientemente del balance, insisto en esa consideración del reactor de tanque agitado continuo. Entonces, esa es la ecuación que está ahí abajo.
RB va a ser igual a 2 veces RA. Ahora, en el caso del problema, si ustedes ven el dato, aquí se me pasó ponerlo, pero aquí tenemos que la R, en el problema dicen que RA es igual a 12.5 de la concentración de A por la concentración de B al cuadrado, menos 1.5 por la concentración de R. Nos están diciendo que se trata de una reacción elemental. Entonces, por lo tanto, asumimos que el coeficiente estequiométrico es igual con el orden de reacción, individual de las especies químicas. Por esa razón, ponemos que CA está elevado a la primera potencia y CB está elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como nos dicen, por la relación esta que está aquí, ustedes conocen esta relación, ¿no? Supongo yo que no hay problema con esto. Es decir, la ecuación, la fórmula es menos, vamos a pensar que tengo una reacción A minúscula más A mayúscula más B minúscula por R minúscula, B minúscula por B mayúscula. Entonces, la relación entre las R's sería menos 1 entre A minúscula por RA igual a menos 1 entre B minúscula por RB. Y de ahí sale esta relación que estamos manejando aquí. Es una ley que se cumple cuando están ustedes trabajando la relación de las R's de acuerdo a la estequiometría de la reacción. O sea, esto de aquí es algo que ustedes deben de manejar desde un principio. De hecho, el signo negativo de aquí también sería. ¿Está claro? Entonces, esto nos está relacionando que RB es 2 veces la RA. Entonces, si RA era 12,5 por etcétera, pues hay que multiplicarlo por 2. Por eso aparece aquí el 2. Entonces, 2 por 12,5 por 1.1, que es la concentración a la salida del reactor, por la concentración de B al cuadrado, que es 0.2 al cuadrado, menos 2, 1.5 por 0.40. Entonces, aquí estamos evaluando la R dentro del reactor, ¿sí? O que acuérdense, por las propiedades del mezclado perfecto, coinciden con la R de salida. Esa es lo que estamos, todas son las propiedades que estamos nosotros considerando para todo este análisis. Entonces, lo que resta del problema ahora es aplicar el balance nuevamente, tau, que es el renglón. Conocemos todos los valores, CB0 es 0.8, lo que sale es 0.2, y RB ya vimos que es igual a 0.2, y eso nos da un tau igual a 3. ¿Ok? Y de ahí, como sabemos que el volumen del reactor es de 6 litros, pues de ahí sacamos que B0 es 2 litros por minuto. Y si nos dicen que los flujos volumétricos son iguales, pues lo que hacemos es dividir esos 2 litros por minuto, que es el flujo, ese es el flujo total, ¿verdad? Pues va a ser igual a 1 litro. Entonces, la corriente A es 1 litro por minuto y la corriente B 1 litro por minuto. ¿Está claro, jóvenes, o hay alguna duda? Oye, Sí, profesor. si no se perdió la plática. No, sí se escuchó, profe. Sí, entonces están de acuerdo en esto. O sea, sí, no hay duda de esto. Es bien importante. No, básicamente estos problemas son problemas muy simples, pero que tienen ese mensaje, que es lo que quería yo recalcar. ¿Sí? Es decir, tenemos que tomar en cuenta que las propiedades que estamos considerando del tanque agitado, que las aprovechamos para hacer los análisis que estamos viendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver el problema que les había dejado de tarea. Voy a salirme de esta página. Voy a irme ahora al problema, que es el 5.25.
Espero que estén chambeando ustedes por su lado, por favor, porque no se estén confiando a que yo les mande los archivos y cosas. Yo creo que sí hagan el esfuerzo de estar escribiendo, estar haciendo cálculos. Lo que les estoy dando a ustedes como problemas, son la parte importante, pero eso no quita que puedan ustedes ejercitarse. Si se fijan, al final del capítulo 3 viene un buen número de problemas propuestos y eso los pueden ustedes utilizar. Bueno, el problema 521 nos está diciendo que tenemos una reacción A que da R. ¿Sí? Aquí la tenemos. Nos dicen que se trata de un reactor por lotes, batch. ¿Sí? Y nos está pidiendo calcular el tiempo que dura la reacción para disminuir la concentración inicial de 1.3 moles por litro hasta que caiga hasta 0.3 moles por litro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno. Entonces esto es mol por litro y que caiga hasta 0.3 moles por litro. Bueno, un primer paso es, como les comentaba en la clase pasada, es agarrar, estos son los valores de la tabla, sí, tal cual. Hagan de cuenta que aplicaron el método diferencial y pudieron evaluar a cada concentración los valores de la R. Entonces, si se fija, la R va subiendo hasta llegar a 0.4 de concentración y luego, bueno, a 0.5, a 0.4 y luego empieza a bajar. Entonces, eso hace que tengamos ya una cinética que, por ejemplo, no obedecería la ley de potencia típicamente. Sin embargo, yo les comenté, y espero que lo hayan hecho para que se convenzan, que quisieran un primer intento de ajustar esto considerando las dos opciones, vamos a decir, típicas, ¿no? Es decir, lo que se recomienda para un análisis de la cinética al inicio es proponer orden 1, proponer orden 2. Si ninguno de esos dos órdenes, porque es un alto porcentaje de reacciones que obedecen a esa condición, ¿no? De orden 1, orden 2. Por eso es que muy frecuentemente se parte de ese análisis. Pero si ya se dan cuenta que no va por ahí, el siguiente paso es el método diferencial. Entonces, el método diferencial, aquí ya se me movió la gráfica. El método diferencial lo que hace es establecer estos datos de la tabla. Entonces, si grafican los datos de la tabla como R, el inverso de R, aquí lo vemos. Hagan de cuenta que este es el balance de materia. Entonces, la evaluación de esta integral de 0 a x a dx en R va a corresponder al área que estamos relacionando aquí, al área bajo la curva. ¿Entre qué puntos y qué puntos? Pues entre este punto que está aquí, de 1.3, y el de 0.3. Eso lo delimitó el problema. Entonces, lo que tienen ustedes que evaluar es el área que está debajo de esta curva. ¿Sí lo ven? Entonces, en la integral, lo que se evalúa es el área bajo la curva. En el caso de la reacción, para el caso del reactor de tanque agitado, como tenemos una ecuación algebraica, el área que vamos a considerar para dimensionar nuestro reactor va a estar marcada, como lo hemos ya dicho varias veces también, por la condición de salida del reactor. Eso significa que, pues significa que yo voy a tener una recta que va a pasar por aquí. Y así, aunque se vea casi muy pequeñito, eso significa lo que yo tendría que tomar en cuenta
para evaluar el volumen del reactor de tanque agitado. ¿Sí lo ven? Jóvenes, Sí, doctor. ¿está Sí, claro? doctor. Doctor. Bueno, entonces, regresando al caso, viendo el caso que estamos viendo, entonces lo que tienen ustedes que evaluar es la integral, puesto que esta forma de la curva ya nos dice que se trata de una cinética bastante compleja, ya no está tan fácil de asimilar como una ley de potencia, simple ley de potencia. Se demuestra suponiendo el 1 y la N1 y el N2 y resolviendo para esos dos casos. Entonces no nos queda otra más que resolver gráficamente el balance de materia. Entonces el balance de materia, sí, implica evaluar la integral. Para eso tenemos el método que se conoce como la regla de Simpson, que espero que conozcan ustedes. Esa regla que me dice, esto primero, para aplicar el método de Simpson, ustedes tienen que fijar un número par de intervalos. Es decir, una curva cualquiera, ¿sí? Una curva cualquiera la van ustedes a manejar, van a plantear diferentes intervalos. Vamos a pensar que esta fuera la curva que fueran ustedes a evaluar. Entonces, la idea es que ustedes, imaginen ustedes que tienen este sistema. Y que van a evaluar el área bajo la curva que está definida entre estos dos palos que están aquí. ¿Ok? Entonces, imaginen ustedes que esto es una, ¿cómo le llaman? Una gráfica. Déjenme ponérselas para no confundir. Imagínense que esto es la gráfica donde tienen ustedes esta curva. ¿Ok? Entonces, ustedes van a definir en la parte de abajo, aquí van a definir un límite B y aquí van a definir un límite A. Que es el límite B, vamos a decir, va a ser ahí. Entonces, se van a mover entre, aquí porque me quitó, B menos A. De repente hace cosas raras esto. Bueno, entonces aquí estoy graficando la función Y y acá estoy manejando lo que estoy manejando, que son las concentraciones. ¿Ok? Entonces lo que quiero yo buscar es evaluar el área bajo esta curva, que es el valor de la integral. Me voy a mover entre estos dos límites. Por eso pongo el área del área bajo la curva va a ser igual a B menos A dividido entre 3 por el número de intervalos. ¿A qué se refiere el número de intervalos? Pues el número de intervalos, ya lo pueden ver ustedes, pues son digamos, las divisiones que vamos a manejar nosotros para aproximar el cálculo que estamos haciendo. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí van a tener esto. A ver. No, bueno. Van a generar varias expresiones de estas. Y estamos nosotros dividiendo todo el intervalo entre B y A, que sería el equivalente aquí a CA0 a CA, 1.3 a 0.3. En el caso del problema, B es igual a 1.3, A es igual a 0.3, ¿sí? Y en esta gráfica que aquí estamos relacionando, vamos a nosotros a Bueno,
Bueno, Sí, Profe, dejamos de escucharlo un momento. profesor, ¿Podría repetir? sí, podría repetir, ¿dónde, a doctor. partir de qué? Ya la gráfica, ¿la vieron ustedes? Ya la expliqué. Sí. Sí, eso sí. Bueno, entonces, aquí el punto es que ya no me dejó, esta cosa se bloqueó. Esta raya aquí hagan de cuenta, van a tener aquí diferentes rayas. Estos son los intervalos que ustedes van a considerar. Entonces, cuando ustedes estén manejando el análisis que estén haciendo, ¿sí? Vamos a tener entonces que vamos a ver si se puede generar. Ok, ya. No, de repente se traba esta porquería. Entonces vamos a ver. Agarro esta. Hagan de cuenta, la pongo aquí. Esta la pongo acá. Esta la pongo aquí. Esta la pongo acá. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. No me sirve. Necesito cumplir con la regla del problema que me dice que debo de tener número de intervalos par. Esa es la condición que tenemos nosotros que respetar. ¿De acuerdo? Aquí viene el criterio que se plantea para cualquier evaluación numérica. Es decir, cuando ustedes aplican un método numérico y le piden ahí cierta convergencia de un parámetro, hay un margen de tolerancia en la convergencia de ese parámetro. Entonces, dependiendo de la exactitud y el recurso computacional que ustedes tengan, etcétera, etcétera, se van a poner estrictos o más demandantes con el criterio. En este caso, a lo que voy es lo siguiente. Mientras más chiquito sea el intervalo, más me estoy pegando a la curva. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso significa que a mayor número de intervalos pares que yo aplique, pues voy a tener más exactitud en el cálculo que yo esté manejando. Ese es el criterio. Entonces, tenemos que cumplir con la condición de que el número de intervalos que yo fije sea un número par, 4, 6, 8, 10, 12, lo que quieran. Y segundo, tengo yo que ser lo más pegado a valores pequeños para que yo pueda minimizar el efecto de la curvatura de la gráfica. ¿Sí? Y eso me va a dar a mí mayor certeza de que estoy evaluando esta área que está bajo la curva. Ahora, la fórmula dice que entonces estamos relacionando B menos A, B, todo el intervalo B, y eso se divide entre 3 por el número de intervalos. Si hubieran escogido 6 intervalos, pues sería el valor de 1.3, vamos a suponer el caso que estamos analizando acá arriba, 1.3 por 6, 18. ¿Sí? Suponiendo que yo establecí aquí 6 intervalos. ¿Está claro? Entonces, eso yo lo multiplico por los valores de esta función que voy a estar evaluando directamente de la curva. ¿Sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que yo manejo aquí y me vengo aquí y evalúo en este intervalo el valor de Y. O sea, yo tengo este valor que yo ya fijé por el número de intervalos. Normalmente lo que se recomienda es que este intervalo lo dividan entre el número de intervalos que ustedes fijaron. ¿Sí? Entonces, este valor le restas el valor del intervalo hasta que... Y esto te permite que tengas todos los valores exactos en el intervalo. ¿Sí?
agarrando este intervalo, te vienes a la gráfica, a la curva, y esto lees acá la Y correspondiente. Entonces el método pasa por, plantea una Y0, hagan de cuenta que fuera esta, para el primer caso que estaríamos nosotros manejando, este punto aquí, este punto sería Y0, luego 4Y1 sería el primer intervalo, Y1, luego alternan 4, 2, 4, 2, 4, 2, al final van a tener el penúltimo va a ser 4, YN-1, y finalmente terminan con YN. ¿Sí? Y ese es el método de Simpson. Los que tengan duda y quieran verlo más a detalle, consulten el libro de Perry, el manual del ingeniero químico, en el capítulo 3 de cuestiones de matemáticas, que viene ahí, o bien directamente el Felder, no sé si lo llevaron ustedes como libro en balances de materia y energía. Sí, doctor. ¿Sí? Ahí viene al final, no sé si se acuerdan o revisaron que hay un capítulo dedicado a estas cuestiones. Y ahí viene el método de Simpson. profesor. Inclusive hay otro método que es el método de parábolas, que ese parabólico, y ese método les pide que sea un número impar de intervalos. En fin, hay que tener mucho cuidado con las condiciones para que no subestimen o no hagan cálculos equivocados, ¿no? Es decir, si ustedes alternan 4 más 2 y terminan con un 2 y luego la Y, pues ahí ya tienen un error, ¿sí? Porque debe alternarse 4, 2, 4, 2, y al final, antes de llegar al número último, a este que está acá, que sería este sería YN, ¿verdad? El anterior, que podría ser este que esté aquí, este debe ir precedido del 4 y este ya directamente el valor de la Y. ¿Ok? Y bueno, esa es, digamos, la información que está relacionada con este análisis que está aquí. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es calcular el tiempo de reacción. ¿Cuánto tarda el tiempo de reacción? ¿Tienen ahí la gráfica? ¿El Excel? Sí, doctor. Sí, ¿Por qué no doctor. hacen? Hagan el cálculo y me dicen cuánto es. ¿Lo van a hacer? ¿Sí, jóvenes? Una pregunta. Dime. ¿El área que se calcula es solamente igual al tiempo o es el tiempo sobre la concentración? No, aquí está. ¿Lo ves? Ujú. Sí, tiene que ser, o sea, haz de cuenta, despejas CA0, lo mandas a la izquierda, y lo que tú evalúas con este método justamente es la integral. Ujú. Por esa razón es que te está dando el área, va a ser igual al tiempo entre CA0. Como tú conoces CA0, puedes conocer el tiempo. Ok. Doctor, Dime. yo tengo duda de cómo calcular el área, doctor, más o menos. Es nada más el área bajo la curva que comprende de las concentraciones que nos da, ¿verdad? Sí, es esto. Mira, agarra en este valor 1.3 a 0.3. Divídelo entre un número par.
Nomás no le exageres, pongan 4. O sea, es bastante, va a haber mucho error experimental, digo, error de cálculo, pero el fin lo justifica. Cuatro intervalos, los intervalos son estos, ojo. Significa que yo voy a tener 5 mediciones. A ver, deje por 1, 2, 3, 4. Aquí cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, no, voto este. Imaginemos que decidimos hacer un cálculo considerando los 4 intervalos. Entonces, significa que yo voy a tener una Y0, el valor correspondiente a este valor que está aquí. ¿Ok? Ahora tengo que graficar el 1 en R, porque es el balance. Acuérdense que el balance es esto que está aquí. Entonces, el valor de 1 en R de aquí para este valor del intervalo que estamos manejando. Luego, para el otro intervalo, si llegara, por ejemplo, aquí, pues sería el equivalente aquí y así sucesivamente. Entonces, yo tengo 1, 2, 3, 4 intervalos y tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, el primer punto es Y0, el segundo es 4Y1, 2Y2, 4Y3 y Y4. Ok, doctor. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y la sacaríamos con la fórmula del área que nos dio, ¿no? ¿La qué? La La fórmula. fórmula de esta. Ok. B menos A es 1.3 menos 0.3 es 1. Sí. Si vuelvo a repetir, si son 4 intervalos, pues van a ser entre 12. Y eso ya lo multiplican por los valores de Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. A ver cuánto les da. Profe, Hey, otra duda. La integral que estamos resolviendo es, usted dice que es la de la integral de 0 a una fracción, ¿no? a una conversión. A una conversión. Bueno, Pero realmente el que ojo, tenemos ojo. aquí, Estoy de ajá, acuerdo contigo. Ya sé para dónde vas. Tienes razón. Esto debería ser la fórmula en términos de concentraciones. Perdón. entonces el área no debería O representar. sea, esto de aquí es igual a que a menos la integral de CA0 a CA de DCA en R, ¿no? Sí. Vean la fórmula. Esto debe ser igual a menos la integral, déjenme ver, ay, menos la integral Chihuahua. ¿Y ahora por qué la movió? Bueno. Integral de CA0 a CA. Es la que dice de DCA entre CA al cuadrado, ¿no, doctor? ¿Por qué cuadrado? Es esta, ¿no? Sí, es esa, profe. Es esta, ¿no? Sí. Ahora, esta ya no lleva CA0, ojo. Entonces, esta le da directamente el tiempo. Ajá, el área que calculamos en Es en el esta tiempo. gráfica sería Ajá, directamente el tiempo, ¿no? exactamente. Tiene razón, buena observación. Pero déjenme, inclusive voy a quitarla, porque no nos meto tanto ruido. Ah, Chihuahua. Y ahora.
porquería. Vamos a salir expertos en esto ahora. No me va a dejar. A ver, déjenme ver esto. Lo agarro y lo corto. Y ahora... Ahí está. Ajaja. ¿Y ahora qué hizo? Falta más entrenamiento. Ustedes calculen, ¿eh? Yo estoy aquí jugando con esta. ¿Por intervalos, prof? A menos la integral. Esta va a ser igual a esta parte, que es esto. Esto de aquí va a ser igual a esta parte, que es esto. Esto va a ser igual. Les digo que esta cosa está... Como que hay que dominar este asunto. A ver. Aquí debe estar. Insertamos. Y... Y eso de aquí debe ser... Y va a ser... Vamos a ver. Entonces esto es C mayúscula, sea 0. Arriba es C mayúscula A. Luego esto es D, C, A, entre menos R, A. ¿Ok? Esa sería, digamos, la fórmula. Y esto es lo que tendríamos que evaluar. Ahora, y ahora esta cosa, ¿qué cosa? Bueno, entonces esto de aquí, ahora estaba yo aquí con el rollo de... Vamos a calcular el tamaño del reactor de tanque agitado para XA igual a 0.75 partiendo de SA 0 igual a 1.2 mol por litro. No de eso. A ver. XA partiendo de SA 0 igual a 1.2 por litro. De una alimentación de 1000 de A por... A ver, entonces esto, ¿cómo van acá? ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto es el tiempo? Que las-
Profe, las Y del método de Simpson representa un punto sobre la curva. Por eso es bien importante que ustedes definan la curva bien. Esta curva yo la hice con este recurso que está aquí. Este que está aquí. Entonces, tiene la ventaja de que puedes, haciéndole clic al ratón, puedes jugar con la curva. Y al final no te olvides darle doble clic para que termine. ¿Se da cuenta? Esta no hay manera de traté con la polinómica y no más, no da, porque hay cosas raras. La única forma es seguirla. Esto es el equivalente que yo agarrara un curvímetro en un papel y estuviera haciendo. ¿No ven? Ahora, comentario, sí es bien importante que la curva esté lo más pegada a todos los puntos. Para que porque van a apoyarse en eso. Es decir, el intervalo, los 4 intervalos que están fijando no necesariamente van a coincidir con los puntos. A lo mejor te va a quedar aquí uno, acá te queda el otro, etc. Entonces sí es importante que tengan más o menos clara la curva. No. Sí, no. Ahí está. ¿Lo vas a sacar? No. ¿A dónde van? ¿Ya llegaron o no han llegado? Hagan un cálculo ahí rápido para que no perdamos más tiempo. Ya después lo hacen con calma. Sí, ya un rato, profe. Faltan. Profesor, Dime. cuando se hace lo de los intervalos, tiene que ser más o menos iguales, ¿no? No, sí, seguro. ¿No?
Sí, Ok. no, tú- Bueno, tú- yo tú lo sí- hice más o menos a como pude y a mí me salió 12.6 el área, por pero ahí no sé si anda, estoy por bien. ahí anda, ¿Sí? 12.6, 12.4 minutos. Ok, Sí, o sea, exactamente ese es el caso. ok. Es un poco el cálculo que quiero que hagan rápido y después ya lo hacen con calma ustedes en su casa. Bueno, Sí, donde en el confinamiento, sí, profe. ¿sí? Entonces, esa Pero es la bueno, eso idea. fue lo que me salió. Esa es la idea que va más o menos del orden de 12.4, 12.5. Ok, ¿De acuerdo? ok, de acuerdo. Bueno, ahora vamos a ver, aquí está el reactor de tanque agitado continuo. El problema pide calcular el tamaño del reactor para una conversión de 75% partiendo de una concentración inicial de 1.2 mol por litro y con una alimentación de 1000 moles de A por hora. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tendríamos nuestro nuevo intervalo sería, partimos de 1.2, lo voy a poner en otro color, ¿sí? Y ahora calculamos cuál es la concentración de salida tomando en cuenta una conversión del 75%. Entonces, ¿cuál sería la concentración? Entonces, CA es igual a CA0, que es 1.2, por 1 menos 0.75, o sea, por 0.25. Entonces, 1.2 por 0.75 nos da, perdón, no es cierto, por 0.25 nos da 0.3. ¿De acuerdo? Entonces, 0.3 coincide con el 0.3 que habíamos analizado de la vez pasada. Que es el intervalo que nos pusieron la vez pasada también. Aquí, más o menos aquí. Ese sería, digamos, el 0.3. Entonces, como les comentaba, lo que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo del volumen del reactor es el área o sea, lo que sería el área no debajo de la curva, ojo, sino que es el área del rectángulo que me representa el balance. Este es el balance que está aquí representado. Es el balance de materia. Entonces yo tengo que trazar una línea horizontal que va de este punto que está aquí y cruza con la vertical en 1.2. ¿Sí lo ven? Entonces, mi área, el área de la curva es esta que está aquí. Entonces, en términos de concentraciones, esa área nos va a dar la relación directamente de tau, el espacio-tiempo. O sea, esto de aquí, el área, el problema aquí no coincide con... Bueno, sí, aquí tengo que poner, voy a insertar. Aquí es tau. Y ahora, ¿por qué no es al revés esta cosa? Symbol.
tau. Y eso es igual a B por CA0 entre FA0. Pero esto hay que hacerlo. Ok, y esto es lo que yo tendría aquí. El área. ¿Están de acuerdo? Entonces ya quedamos para el tanque agitado por lotes, el tiempo de reacción es de 12 y fracción minutos. Ahora calculen el tiempo, el volumen del reactor, haciendo esta consideración que estamos manejando aquí. Ahora el área va a ser esa. El rectángulo que El está rectángulo, delimitado por 0.3 y 1.2. Es esto que está aquí, Ok. lo que estoy aquí marcando con el indicador, sería el área esta. Sería 1.2 menos 0.3, que sería esto, 1.2 menos 0.3, entre 1.3 por la R. ¿Y la R a qué es igual? Pues es esto, ¿no? Si se fijan, esto es el equivalente, déjenme ponerlo aquí a ver si me dejan. Esto es el equivalente a tener CA0 menos CA dividido por CA0. Esto lo encierro en paréntesis. Voy a poner acá. Le agrego el paréntesis aquí. Y esto lo voy a estar multiplicando por 1 entre la RA. Es el valor que corresponde a esta altura. ¿Sí lo ven? Entonces, la B en FA0 es igual a esto por 1 en RA. Ok, doctor. Y de ahí sacan el volumen del reactor. Porque conocen FA0. Nada más tengan cuidado porque la R está definida en términos de mol por litro minuto y me están dando un flujo volumétrico de 1000 por hora. O sea, esto significaría, ¿qué significaría aquí? Pues significaría que esto lo divido entre 60, 1000 entre 60. Y me da punto. No es cierto, ¿qué estoy haciendo? 1000. Da 16.67. 16.67. ¿Qué? 16.67 moles de A por minuto. Entonces tienen que tomar en cuenta esto. Yo tengo una duda. Dime. Entonces ahí agarraría como sea 0 el punto 3 y la concentración de salida como 1.2.
Y le- No, la inicial es 1.2. Y tú vas a ir en esta dirección hasta punto 3. ya, ya, ya. Sí, ya ese valor que me da la ordenada agarraría el 1 sobre R, ¿verdad? ¿Perdón? Y ese valor que me da la ordenada, ya agarraría el 1 sobre R. Es el valor que esta altura. Ah, sí. Ok. Por eso es muy importante definir bien la salida, ¿eh? Porque si te confundes, si dices que esta es la salida, pues imagínate el error que vas a cometer. Sí, sí. Pues, Profe, ¿da 25? Aprox. Sí, a mí también me da 25, profe. ¿Sí, estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, a mí me dio 32, pero haciendo un cálculo muy ranchero, así que por ahí anda. 28 creo que es la solución. Entonces, Quedan unidades de volumen, ¿verdad? ¿eh? Son unidades, es volumen, ¿no? Son sus unidades. Volumen, Sí, estamos hablando queda en litros. en litros. Efectivamente, en litros. Bueno, jóvenes, vamos a poner lo siguiente, les voy a decir, el problema que estamos ahorita viendo tiene dos partes más, que es seguir trabajando con la gráfica, que es, ahorita les digo, es el problema 523, que tiene dos partes más. Es una parte, esta es la que vimos, es la parte A. Luego dice repetir el inciso, o lo que acabamos de hacer, cambiando, ahora van a tratarse de 2000 moles de A por hora, ¿sí? Y el mismo intervalo de 1.2 a 0.3. Y luego nos vuelven a pedir que repitamos el inciso A, modificando ahora la concentración a 2.4 moles por litro y manteniendo 1000 moles de A por hora y una concentración final de 0.3. O sea, estos tres incisos del problema 523 y también quedaría como, para que lo hagan el martes, el 522, que está relacionado con la misma, pero se trata ahora del reactor de flujo pistón. Entonces, la clase que entra, aquí la vamos a parar, ¿eh? La clase que entra, vamos a ver el reactor de flujo pistón, los ejemplos que vienen ahí pues, ejemplos de solución de problemas de reactores de flujo pistón. Y el siguiente caso es pues, ver problemas relacionados con esto. Entonces, ya sería, digamos, la segunda parte del curso. Entonces, si no hay ningún